Bienvenidos hermanos a nuestra segunda parte del módulo 6. Este es el segundo video en donde vamos a ver la doctrina tan importante de la inspiración. Vamos a comenzar con la definición de inspiración, pero antes oremos. Padre bendito, gracias Señor por esta nueva oportunidad de escudriñar tu palabra y afinar los conceptos que ya conocemos y que manejamos, pero quizás no hemos profundizado en las raíces para que no seamos fácilmente movidos de nuestra manera de pensar. Señor, como siempre necesitamos la unción de tu Espíritu Santo. Te ruego, Señor, por aquellos que padecen persecución o hambre o desánimo. Señor, sé con aquellos que están desvalidos, enfermos, los que han perdido a un ser querido, los que viven bajo presión, Señor. Bendícelos a todos y ayúdales, y ayúdanos a nosotros a llevarles esperanza con tu evangelio, Señor. Bendice pues nuestra clase, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Leemos en 2 de Timoteo 3:16: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra inspirada por Dios, o mejor dicho, las palabras inspirada por Dios, que en español son tres palabras, vienen de una sola palabra en griego. Es la palabra theonestos, que significa exhalado por Dios o salido del aliento de Dios, expirado por Dios. Esa palabra describe realmente a qué es a lo que se refiere la Biblia cuando habla de inspiración, que quiere decir aquello que ha salido de la boca de Dios. Por lo tanto, no se debe entender inspiración lo que normalmente en nuestro diario hablar entendemos por este término, como por ejemplo cuando un cantante compone una canción que se inspiró quizás en alguna mujer, en algún paisaje, o un poeta que se inspira para escribir una poesía, o un pintor que se inspira para pintar un cuadro. No, nosotros no usamos esa palabra en ese sentido. La Biblia no usa la palabra inspirado en ese sentido. Tampoco hay que entender que los escritores de los libros sagrados escribieron lo que les vino a la mente en un momento de inspiración. Vamos a ver algunas doctrinas o teorías equivocadas que enseñan eso. Otro versículo clave en este estudio de la inspiración es 2 de Pedro 1:21, cuando dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí aparece otra vez la palabra inspirados, pero la palabra inspirada que mencioné de 2 de Timoteo 3:16 es la única vez que ocurre en las Escrituras. La palabra aquí en 2 de Pedro 1:21 no es la misma, ya que la otra solamente aparece una vez. Aquí la palabra es fero. Fero quiere decir llevar, cargar. Y la traducción es que fueron llevados, fueron conducidos, fueron movidos por el Espíritu Santo. Lo que significa, una vez más, es que ellos no escribieron lo que se les ocurrió o lo que les vino a la mente en un momento de elucidación, de inspiración, sino lo que el Espíritu Santo los llevó a escribir. Tampoco significa que los escritores sagrados fueron secretarios, o sea, simples mecanógrafos del texto sagrado. Esa es otra
teoría de la inspiración que vamos a refutar, la teoría del dictado. Y también necesitamos aclarar que aunque Pablo, Lucas, Juan, Mateo, Moisés, etcétera, fueron inspirados por Dios para escribir lo que quedó en la Biblia como inspirado, no todo lo que ellos escribieron fue inspirado y no llegó a ser parte de la Biblia. Por ejemplo, Pablo habla en su primera carta a los Corintios, habla de otra epístola que ya les había escrito, que entre los estudiosos de la Biblia le llaman protocorintios, o sea, protos quiere decir primero, quiere decir que esta epístola fue escrita incluso antes de la primera epístola a los Corintios. ¿Dónde quedó esa epístola? No sabemos, pero sí sabemos dónde no quedó. No quedó en la Biblia. Lo que quiere decir es que no era inspirada. Pablo también hace referencia en Colosenses a la epístola a la Odisea y manda que la epístola a la Odisea sea leída en Colosas y la de los Colosenses sea leída en la Odisea. ¿Dónde quedó la epístola de la Odisea? Bueno, por lo menos en la Biblia no. La Biblia habla, por ejemplo, del libro de No, habla de la epístola de Bernabé, se habla del libro de Didaqué, de los apóstoles. Se dice incluso que existe el Evangelio según San Pedro y otros libros que tienen cierto valor literario, histórico, pero que no quedaron en la Biblia. Todo esto se estudia en canonicidad. Pero no nos debe preocupar que no quedaron en la Biblia. Cuando aquí leemos en la palabra de Dios que toda escritura es inspirada por Dios, son aquellos libros que han llevado la marca, que han llevado la huella, el sello, la garantía de ser inspirados por Dios y que Dios llevó en el proceso de canonización a que quedaran dentro del canon bíblico. Y no nos debe preocupar que no estén ahí. Lo que sí enfatizamos aquí es que los 66 libros de la Biblia son los que han pasado la prueba, los que fueron aprobados en forma de consenso universal por la Iglesia desde muy al inicio del cristianismo, y que por lo tanto no necesitamos ni de los libros apócrifos que acepta la Iglesia Católica, ni ningún otro libro, ni ninguna otra revelación moderna que dicen los profetas modernos, como José Smith y como otros en recientes tiempos, como se estila entre los carismáticos pentecosteses que todavía reciben revelaciones de Dios. Ya no hay tal cosa. Una cuestión que relacionado a lo que hemos venido estudiando en cuanto a la revelación especial es que esa revelación especial, para que pudiera llegar a nosotros, demandaba que lo que fuera escrito fuera inspirado. Porque si la revelación es de origen divino, la inspiración debe serlo también. Y es la única manera de garantizar que el mensaje va a llegar íntegro a sus destinatarios. La palabra de Dios siempre ha existido. Dice el Salmo 119, 98, tu palabra permanece para siempre en los cielos. Y la revelación y la inspiración son parte del proceso de hacer llegar esa palabra de Dios que siempre ha existido en el cielo para hacérsela llegar al hombre. Ahora vamos a entrar a las teorías de la inspiración. La primera teoría es la teoría del dictado. Esta teoría consiste en que Dios dictó las palabras mismas que escribieron los autores humanos. O
O sea que los autores humanos fueron una especie de robots que su estilo, su personalidad, su selección de palabras, todo es irrelevante. No actuaron más que como un micrófono, como cuando un interlocutor habla y el micrófono recibe el sonido y las bocinas lo amplifican. Así es la teoría del dictado. Pero hay problemas con esta doctrina, porque ¿cómo explicamos entonces que cada escritor sagrado mantuvo su estilo, su lenguaje es diferente de los más de 40 autores que tenemos en la Biblia? ¿Por qué no existe uniformidad en cuanto a eso? ¿Y por qué hay divergencias incluso en algunos datos, en los aparentes errores que hay en la Biblia? Por ejemplo, en los relatos, en los libros históricos del Antiguo Testamento, a veces hay, y digo aparentes contradicciones, porque algunas cifras no siempre concuerdan. Este asunto se puede tratar en otro estudio, no es el tema de hoy. Pero si Dios hubiera dictado la Biblia, como dicen los que defienden esta teoría, pues todo el lenguaje de la Biblia sería uniforme. Sin embargo, también vemos el elemento humano en cuanto, por ejemplo, al sentimiento humano, como Pablo en Romanos 9, del 1 al 3, en donde él clama por su propio pueblo, el pueblo judío, y hasta él estaría dispuesto a ser anatema, a perder hasta su salvación, con tal de salvar a algunos de su propia sangre. Pero ahí está plasmado en todos estos escritos, en el libro de los Salmos, ¿verdad? Tan elocuentemente se presentan en los salmos escritos por David, por ejemplo, en donde quedó plasmada el elemento humano, la pasión, los sentimientos del hombre en esos casos. Entonces, creemos que la teoría del dictado no tiene suficiente fundamento. Otra teoría es la inspiración parcial. Esta teoría lo que dice es que no todo en la Biblia fue inspirado, solamente algunas cosas, sobre todo la cuestión doctrinal y sobre todo datos desconocidos por los autores humanos, como por ejemplo cómo podía Moisés en este caso saber lo que había antes de la creación, siendo que él no fue testigo, no estaba allí. Ese tipo de cosas tenían que haber sido reveladas o inspiradas a Moisés y a otros autores para que pudieran ellos escribir. Lo demás no se necesita el elemento divino, la inspiración humana, para escribir esas partes que ellos consideran no inspiradas. Pero esta teoría tiene este defecto, que precisamente niega el elemento divino. Ellos entonces no le dan ningún crédito a Dios, no creen que Dios esté tan interesado en transmitir un mensaje monolítico, íntegro, incontaminado, consistente y uniforme al hombre. No tiene ningún empacho en aceptar que hay cosas ahí que no son de origen divino. Entonces esta posición abre la puerta para aceptar las acusaciones de que hay errores y contradicciones en la Biblia, siendo que si hay cosas allí que no son inspiradas por Dios, pues entonces eso explicaría
las supuestas contradicciones y los supuestos errores en la Biblia. Otra teoría es la de los grados de inspiración, en la que, muy parecido a la teoría anterior, unas partes son más inspiradas que otras. Sin embargo, como nos dice Schaeffer en la página 71, estas personas que defienden esta teoría de inspiración hasta han delineado una distinción de niveles de inspiración. Por ejemplo, mencionan la insinuación, la dirección, la elevación, la superintendencia, la guianza y ya la revelación directa. ¿Bajo qué fundamentos? Sí, esto crea un problema bastante serio. Si existen estas 6, 7 diferentes etapas de inspiración, ¿cómo vamos a saber al leer la Biblia en cuál de estas etapas encaja tal o cual pasaje de la Biblia? Eso pone al hombre en una posición de ser el juez, ya que no hay ningún canon, ninguna norma que guíe al lector para decidir en qué nivel está cierto pasaje, y el hombre se convierte entonces en el árbitro final de qué tan inspirada es una porción y la otra. Y al igual que la teoría anterior, esta también sugiere aparentes contradicciones. Luego tenemos la teoría de la inspiración de conceptos, o sea, no las palabras mismas. Suena muy bien esta teoría. Ellos dicen que Dios comunicó, transmitió los conceptos y fueron los autores humanos los que se dieron a la tarea de ponerlo por escrito en sus propias palabras. Esto tiene graves problemas, esta teoría, porque como vamos a ver ahorita, la Biblia nos confirma una y otra vez que no fueron las ideas, sino que fueron las palabras mismas. Ahorita vamos a ver algo acerca de eso, pero ustedes han oído hablar probablemente de el método de traducción bíblica que se conoce con el nombre de equivalencia dinámica. Y la gran mayoría de versiones modernas de la Biblia traducidas han seguido esta técnica, se llama equivalencia dinámica, contrastado con la equivalencia formal, como por ejemplo nuestra Biblia, la Biblia Reina Valera, por lo menos hasta la versión 60, ha sido traducida siguiendo la equivalencia formal, o sea, se intenta ser lo más literal posible, palabra por palabra, lo más posible, porque hay figuras de lenguaje que tienen que traducirse en forma equivalente de una a la otra, por supuesto, para que tenga sentido. Pero eso no es lo que hace la equivalencia dinámica. Para darles una idea, los traductores, no sé ahorita de qué versión, pero escuché o leí por ahí en algún lado, que los traductores de la Biblia, cuando tradujeron a un dialecto en África, no podían traducir que sus pecados eran limpiados tan blancos como la nieve, porque ellos nunca habían visto la nieve. Entonces tradujeron tan blancos como la parte interior de un coco. Ahora, eso es equivalencia dinámica, pero nosotros no tenemos que usar ese método, porque aunque los que van a recibir una particular versión de la Biblia no estén familiarizados con una palabra o una frase o una cuestión cultural, no importa. De todos modos se traduce la palabra y ya es responsabilidad del lector investigarla, estudiarla, ir a un diccionario o averiguar qué es lo que significa. Como por ejemplo, hasta la fecha nadie sabe cuando en Proverbios
30, donde habla de la mujer virtuosa, cuando dice aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Hasta la fecha nadie sabe qué es el uso y qué es la rueca. Lo más que se atreven los estudios de la Biblia a decir es que se refería probablemente a ciertas partes, ciertos componentes de una máquina de tejer que se usaba en aquellos tiempos, pero no por el hecho de no saber qué es el uso o rueca hay que cambiarlo por otra palabra. Hay que respetar las palabras y eso es equivalencia formal. Pero todas las versiones modernas aplican este concepto de la equivalencia dinámica, lo cual da mucha manga suelta a los traductores a inyectar, a interpretar a su estilo, a su manera, cosas que realmente no dice el original. Ahora sí, vamos a ver lo que dice la Biblia. Cristo mismo, ¿qué dijo Cristo en cuanto a la inspiración de las palabras mismas? Tenemos, por ejemplo, en Juan 6:63, Cristo dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Cristo dijo y le puso énfasis a las palabras. Los mismos discípulos dijeron, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. En Mateo 5:18 también dijo el Señor Jesucristo, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. No solamente Cristo le dio importancia a las palabras, sino hasta cada elemento de las palabras, porque la J es la letra, la consonante más pequeña del idioma hebreo, pero que la letra misma puede significar un concepto, una palabra entera, una idea. Y una tilde se refiere a un rasgo muy pequeñito que existe en algunas letras del idioma hebreo que equivale, diríamos, a la I, al punto de la I en español o al trazo horizontal que cruza la T, lo que llamamos el palito que atraviesa la T. Eso sería el equivalente a una tilde, lo cual sabemos cambia todo el significado. Una T sin ese trazo horizontal es otra letra, es la L. Y por ejemplo, si fuera la palabra pato sin ese palito, sin ese trazo horizontal, sería palo, lo cual cambia completamente el significado. Y eso es a lo que se refiere el Señor Jesucristo cuando dice ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y por supuesto hay muchos más versículos que podríamos citar en cuanto a eso, pero por el tiempo solamente voy a citar esos dos. Existe la otra teoría que se llama de la inspiración natural. Ellos creen que la Biblia está inspirada tal y como la Ilíada y la Odisea, como el Quijote de la Mancha, como los escritos de Shakespeare y todos esos libros. Y una vez más, esta teoría, al igual que las otras, niegan el elemento sobrenatural de la inspiración. Porque le están atribuyendo al hombre toda la autoría, toda la iniciativa de la composición. Y por supuesto, nosotros en la Biblia no solamente tenemos elementos que demuestran la intervención divina, sino que tenemos la garantía misma de Dios de que es inspirada e infalible. Otra teoría es la de la inspiración mística. Y por esto, a lo que se refieren por esto, es que cualquier hombre, mientras fuera dotado por Dios, podía escribir algo similar. O sea que los escritores humanos fueron dotados por Dios, recibieron el don de Dios
para escribir lo que escribieron. Y suena bien, suena muy parecido al concepto de inspiración que nosotros tenemos, pero está equivocado, porque hubo hombres de Dios, amados por Dios, que no escribieron nada que haya quedado como parte de la escritura, y no lo hicieron. Entonces hay evidencia de que esto no es así. El que comenzó con esta idea fue este teólogo alemán, Schleiermacher, que dijo lo siguiente: la inspiración es un despertar y una sensación de la conciencia religiosa, diferente en grado, pero no en clase, a la inspiración piadosa o a los sentimientos intuitivos de los hombres sabios. Y de ahí, pues muchos han ido repitiendo esta posición de Schleiermacher, de que es solamente un grado más alto de personas que tienen una conciencia religiosa, un sentimiento religioso más allegado a Dios que otros. Pero esta teoría no explica, una vez más, el verdadero concepto de inspiración de la Biblia. Otra teoría o concepto es la teoría que le llaman inspiración barthiana, o es el concepto de la inspiración neo-ortodoxa. El padre de la neortodoxia fue Karl Barth. Él, entre otras cosas, decía: la Biblia contiene la palabra de Dios. Y suena muy bien, ¿verdad? Porque nosotros decimos, sí, en verdad la Biblia contiene la palabra de Dios. Pero él quería decir algo más sutil en cuanto a eso. Él decía que la Biblia, al abrirla, la Biblia no se convierte en palabra de Dios hasta que yo, al leerla, y el Espíritu Santo se comunica a mí por medio de ella, y hasta que hay ese contacto, ese enlace entre la mente de Dios y la mía, al leer la Escritura, y que me impacta y que me habla, hasta entonces es la Biblia para mí la palabra de Dios. Pero noten la sutileza y la perversidad de estas palabras detrás de este concepto de la Biblia contiene la palabra de Dios. Quiere decir que no todo lo que está en la palabra de Dios en la Biblia es inspirado. Es como las hamburguesas que anuncian, que acá en los Estados Unidos por lo menos, que las carnes están hechas con carne de verdad. Sí, es verdad. Las ruedas de carne que le ponen a las hamburguesas están hechas con carne de verdad, pero no dicen qué porcentaje es carne de verdad. Puede ser un 30%, 40%, lo demás es soya y otros ingredientes. Entonces sí, es verdad. O como otros productos, ¿verdad? Bueno, así piensan ellos de la Biblia. Y otros seguidores de Karl Barth eran, por ejemplo, Paul Tillich y Rudolf Bultmann. Y mucho cuidado con estos nombres, y los menciono a propósito porque al leer libros, al leer comentarios, nos topamos con estos nombres, y como son citados como grandes teólogos, automáticamente muchos suponen que son confiables y son ortodoxos, y no son neo-ortodoxos, o sea, no son verdaderamente ortodoxos, sino que son de otra corriente. Y una vez más, esta teoría no hace justicia a la teoría de la inspiración. La verdadera teoría es la que nosotros llamamos la inspiración verbal y plenaria. ¿Qué queremos decir con esto? Por verbal queremos decir que
todas y cada una de las palabras de la Biblia son inspiradas y no solamente los conceptos. Por plenaria queremos decir o se da a entender que todo en la Biblia es inspirado, hasta las genealogías aburridas, los libros históricos, la profecía, la doctrina, los relatos, todo absolutamente, el Antiguo, el Nuevo Testamento y cualquier otro aspecto de la Biblia menospreciado por el hombre, incluyendo las declaraciones en las que Pablo dice que él solamente está ofreciendo su opinión, son inspiradas. Y menciono aquí rápidamente, en 1 Corintios 7, por ejemplo, encontramos algunos versículos donde aparentemente Pablo solamente ofrece su opinión, como en el versículo 6 dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pero al final del capítulo Pablo afirma que él también tiene el Espíritu del Señor. De manera que aún hasta estas porciones en donde aparentemente el escritor humano está dando su opinión, aún esas porciones son inspiradas por Dios. Eso nos lleva entonces a hablar del concepto de la autoría o paternidad dual de la Biblia. Por paternidad dual o autoría dual queremos dar a entender de que Dios es el autor de la Biblia, pero echó mano del elemento humano para escriturar, si me entienden el término, o sea, para poner por escrito su palabra que permanece eternamente en los cielos. Esa palabra de Dios que fue transmitida al hombre tuvo que ser puesta por escrito, y para ello Dios utilizó al hombre. Podía haber Dios mismo escrito, como lo hizo con los 10 mandamientos, ¿verdad? Que Dios con su mismo dedo escribió los 10 mandamientos. Podía haber escrito toda la Biblia así, o podía haber mandado ángeles a escribir la Biblia, pero Dios escogió a hombres como canales, como instrumentos, como mediadores por medio de los cuales hacernos llegar la palabra de Dios. Pero al hacerlo, el Espíritu Santo supervisó la obra de los hombres, porque aunque respetó el estilo y la personalidad, el carácter, el trasfondo, el temperamento de cada uno de los escritores humanos, aún así el producto final, por la supervisión del Espíritu Santo, resultó ser un producto inspirado e infalible. El famoso escritor de la obra magna de historia de la Iglesia, Philip Schaff, escribió: la Biblia es totalmente humana, aunque sin error, en contenido y forma, en la manera en que comienza, en su compilación, su preservación y su transmisión, pero al mismo tiempo totalmente divina, tanto en sus pensamientos y palabras como su origen y vitalidad, energía y efecto. Esto está citado por Schaeffer en la página 78. De modo que cuando la gente dice, ay, pero ¿quién escribió la Biblia? ¿La escribieron hombres? Sí, efectivamente la escribieron hombres. No vino un ángel del cielo, como dicen los mormones, que le entregaron las planchas de oro a José Smith, y las planchas, una vez interpretadas con ese cinturón sagrado, Urim y Tumim, y se tradujeron esas planchas, según los mormones, al inglés, y esas planchas
ya desaparecieron, ya no existen. No, nosotros no creemos eso. Sí, la Biblia fue escrita por hombres, pero hombres movidos o inspirados, pero por el Espíritu Santo, segunda de Pedro 1:21. Bien, tenemos que movernos, ir adelante. Vamos a hablar de las evidencias de la inspiración. Primeramente, y ustedes pueden abundar más en los libros de texto para ver en mayor detalle todas estas cosas, pero quiero mencionar algunas sobresalientes. Vamos a hablar primero de las evidencias externas. Hay libros sagrados en nuestros tiempos, como el Corán, como el libro de Mormón, al que acabo de hacer referencia, como las Vedas de los hindús y otros escritos sagrados, que no tienen estas características y evidencias externas que le dan el toque de autoridad y de fuente de origen divino que tiene la Biblia. Por ejemplo, en cuanto a la ciencia. Y se ha escrito mucho acerca de esto, pero ha habido muchas acusaciones en contra de la Biblia de que no puede ser inspirada por errores que había en ella o supuestos errores que había en ella. Pero conforme pasa el tiempo y conforme la ciencia misma va avanzando, se ha podido demostrar que aún esos supuestos errores de la Biblia estaba en lo cierto. La Biblia tenía la razón. Por ejemplo, en el área de astronomía, al citar cosas en la Biblia en cuanto al universo, por ejemplo, el versículo que dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre, para que tengas de él memoria. No hace mucho me llegó un video en donde se compara el hombre con el macroespacio y con el microespacio, el hombre quedando a la mitad. En cuanto al macroespacio, se va creciendo, ensanchando, y compara al hombre con el tamaño de la Tierra y luego con el tamaño del sistema solar y luego con la Vía Láctea, que es donde pertenece nuestro sistema solar, y etcétera, etcétera. Y entonces puede ver uno qué pequeño e insignificante es el hombre. Y de la misma manera, al ir introduciéndose al mundo microscópico, se puede ver qué tan infinitamente pequeñas son los componentes del cuerpo humano, de la sangre, de las células, los átomos y aún las partes de los átomos, etc. Pero la ciencia demuestra eso. La geología, por ejemplo. Lo que los evolucionistas, por ejemplo, han utilizado los estratos para determinar las edades geológicas de la Tierra y para seguir un pensamiento circular, como por ejemplo cuando han dicho los evolucionistas, cuando se encuentra un fósil, ¿qué edad tiene ese fósil? Bueno, dicen ellos 5,000 millones de años. ¿Cómo lo saben? Porque se encontró allí ese fósil en un estrato que se considera de esa edad. Pero en otro libro, al buscar, se encuentra lo contrario. Se dice, ¿qué edad tiene ese estrato? Ese estrato tiene 15,000 millones de años. ¿Cómo se determinó? Porque ahí se encontró un fósil que tiene esa edad. Pero la Biblia, hermanos,
más que la evolución corrobora lo que la Biblia dice y garantiza la inspiración. Por ejemplo, en los cañones que quedaron del diluvio, especialmente en el lado de Arizona, donde está el Gran Cañón, Arizona, Utah, ahí se puede ver por el paso del agua, de la gran masa de agua que pasó por ahí del diluvio. Cuando termina el diluvio, el agua va corriendo, buscando su cauce para ir al mar. Ahí quedó devastado esos cañones en donde se pueden ver los estratos. Lo interesante es que esos estratos, los mismos científicos determinaron que esos estratos no están en el mismo orden. Por ejemplo, un estrato que ellos consideraban de cierta edad, calculado por la sedimentación de polvo a través de miles de millones de años, encuentran que un estrato en otra parte del mismo cañón, del Gran Cañón, encuentra que ese estrato está en otra posición por encima de otros estratos más jóvenes. ¿Cómo lo explican? Ellos no lo pueden explicar. Bueno, nosotros sí lo podemos explicar porque por los relatos bíblicos. La explicación es el diluvio. La explicación son los movimientos de tierra que Dios ha causado, algunos a través de movimientos volcánicos, otros por terremotos, y da al traste con las teorías del hombre de la evolución. En fin, que la geología demuestra que la Biblia realmente es verdad. La cartografía, por ejemplo, la localización, donde se encuentra cada país. Cuando la cartografía era muy joven y no era muy precisa, cuando no se tenían los instrumentos modernos que ahora tenemos, ustedes pueden ver los mapas antiguos, estaban todos distorsionados, pero conforme avanzó la ciencia, fueron determinando y calculando distancias de lugares que se mencionan en la misma Biblia, que antes sonaba ridículo, pero todo eso ha venido a confirmar la veracidad de la Biblia. ¿Cómo podía haber sido la Biblia tan precisa y tan exacta mucho antes de que se inventaran estos instrumentos de medición modernos? La única explicación es que venían por inspiración divina. En cuanto a medicina, lo mismo. Todas las referencias, aunque la medicina era muy arcaica aún en los tiempos bíblicos, por ejemplo, las recomendaciones de Pablo a Timoteo de que tomara un poco de vino por sus padecimientos, y no está hablando de un vino embriagante, está hablando de lo que era común y una práctica en los tiempos bíblicos y hasta la fecha en toda esa área del Mediterráneo, de la práctica de tomar jugo de uva, jugo recién exprimido, que ellos no hacían diferencia y le llamaban vino de todos modos, y no se parece nada al vino procesado químicamente en laboratorios con el propósito de embriagar. ¿Cómo es que había ese tipo de remedios? Porque aún en esos tiempos ya tenían esas funciones y propiedades medicinales, algunas de las cosas que estaban al alcance de la gente cuando la ciencia misma no estaba tan avanzada. En fin, entre algunos de los descubrimientos en cuanto a arqueología, hablando de una ciencia específica de arqueología, nosotros hemos visto ahora, conforme hay más excavaciones y más descubrimientos, cómo los nuevos hallazgos vienen a corroborar más y más los relatos bíblicos. Por ejemplo, los recién, y digo recién porque para nosotros es reciente, descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1944, 46 por allá, son recientes, pero ahí se encontraron
los libros, bastantes libros, algunos no inspirados, pero copias, por ejemplo, sí del libro de Isaías, íntegros, cosa que nos da la confianza de saber que el libro de Isaías, por ejemplo, tal como lo tenemos, es tal como Dios lo inspiró. Excavaciones en Tierra Santa. Se han descubierto, por ejemplo, artesanías, se han descubierto hasta cartas escritas, por ejemplo, en los tiempos de Josué. Cuando Josué se aproximaba con el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, entre los reyes de Canaán, de la tierra de Canaán, ya se habían escrito cartas avisando de que venían los Javirus, que es una forma parecida a hebreos, Javirus, hebreos. Y existen esas cartas, lo cual confirma que los relatos de la Biblia son fidedignos, son reales, son verdaderos. Cosas que, por ejemplo, no se pueden decir del libro de Mormón, por ejemplo. Porque como dije, cómodamente las planchas que tradujo, entre comillas, tradujo José Smith, ya no existen. Qué casualidad. O sea, él fue el único que pudo interpretarlas. Mientras que de la Biblia, por ejemplo, tenemos más de 5,000 manuscritos, nada más del Nuevo Testamento, donde todavía, aunque están en museos, hay copias que se pueden estudiar y que uno puede corroborar y saber que están allí y que dicen exactamente lo que nosotros leemos en nuestro idioma. Pero no se puede decir eso del libro de Mormón ni del libro del Corán, por ejemplo. El Corán, los árabes creen que fue escrito en árabe en el cielo y que así como lo escribió Dios se lo mandó a Mahoma. Qué interesante, ¿verdad? Cuando la historia realmente dice que aún después de la muerte de Mahoma había varias versiones que estuvieron circulando el Corán y hasta que vino un imán y le dio la formalidad a una sola forma del libro del Corán y se echaron a la basura todos los demás y quedó la versión original oficial del Islam como el libro sagrado. Pero ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde están las copias? ¿De dónde salieron? ¿Qué relatos hay ahí que sean corroborados, por ejemplo, con la arqueología? Al contrario, en el Corán se relatan ciertas historias de la Biblia que no coinciden cronológicamente ni con los hechos. De manera que aún los mismos musulmanes reconocen que la Biblia es más antigua que el Corán. Si es así, entonces quiere decir que el Corán debería de coincidir con lo que dice la Biblia y no es así. Pero en fin, ese es otro tema, no es el tiempo para meternos en eso. Otra evidencia externa de la inspiración de la Biblia es la supervivencia. Nosotros sabemos cómo Diocleciano, emperador romano, en el año 303, se dio a una encarnizada exterminación del cristianismo, de los cristianos y de su libro sagrado. Cosa que después revirtió a Constantino, después con el edicto de tolerancia. Pero se intentó destruir la Biblia. Después la Iglesia Católica Romana no permitió la lectura de la Biblia fuera de el clero. El laicado tenía prohibido leer la Biblia y aún así no se permitía la Biblia en ningún otro idioma excepto en el idioma latín, la versión de Jerónimo. Y por casi 1000 años, lo que se conoce como el oscurantismo, y no era solamente en cuestión de literatura. Ahora sabemos que era una época de oscurantismo espiritual. La Biblia que estaba prohibida por la Iglesia Católica.
Luego tenemos otro caso, Voltaire, por ejemplo, que en 1778 profetizó que en 100 años nadie leería la Biblia. Y en 100 años exactamente su casa fue convertida en una imprenta donde se imprimía la Biblia. Es una historia fascinante, lo pueden buscar por ahí en algún lugar, porque enfrente de la casa de Voltaire vivía un impresor, y cuando murió Voltaire, la casa de Voltaire quedó en venta, era más grande, el impresor compró la casa de Voltaire, se convirtió en imprenta, y luego las sociedades bíblicas compraron esa imprenta, y exactamente 100 años después estaban imprimiendo Biblias en la casa de Voltaire. De acuerdo al libro de Guinness, que es el libro oficial de récords, la Biblia ha sido el libro mejor vendido, el best seller, por lo menos hasta 1995, y tenía vendidos más de 5,000 millones de copias en más idiomas, más dialectos que ningún otro libro. Durante muchos años estuvieron compitiendo los productores de libros, los editores, siempre tratando de por lo menos llegar al segundo libro, porque la Biblia siempre ha estado en primer lugar. Al fin de cuentas ya dejaron de contar a la Biblia, porque ya saben que no le van a ganar, y ahora cuando hablan del bestseller, de un bestseller a nivel mundial, tienen que eliminar la Biblia o no considerar la Biblia para sus conteos. Pero la evidencia externa más grande y mejor es el poder de la Biblia de cambiar vidas. Ningún otro libro tiene esa cualidad, puede reclamar tener esa cualidad. Ningún libro, por clásicos que sea, tan bien escrito que sea en su prosa o poesía o como sea, tiene tales cualidades. Solamente quiero relatarles esta ilustración. En un motín a bordo de un buque llamado el Bounty Real en 1798, hizo que 9 amotinados fueran abandonados en una isla, la isla de Pitcairn, Pitcairn se escribe, donde vivían 6 hombres y 12 mujeres nativos tahitianos. Uno de los marineros pronto empezó a destilar alcohol y la isla se hundió en el vicio y la perdición. 10 años después, solamente un blanco había sobrevivido y unas mujeres nativas con hijos mestizos. Era un desorden, esas pocas mujeres tenían hijos de casi todos los hombres que vivían en esa isla. Este marinero, el mismo marinero, un día encontró una Biblia y la empezó a leer, y luego la empezó a enseñar a los demás. Cuando la isla fue descubierta en 1808 por la nave americana USS Topaz, la isla Pitcairn se había convertido en una comunidad próspera, donde no había cárcel, bares, whisky, crimen, ni pereza, solamente gente honesta, de buen carácter moral y trabajadora. Ahora, hay un libro que se llama La inspiración de la Biblia por L.O. Engelman. Aquí va a aparecer la foto de él. Hemos tomado algunos capítulos de este libro para publicarlos en Apología. Pero tratando de este asunto de las evidencias externas, quiero solamente leer un poquito de lo que dice este capítulo 2 del testimonio humano, que es la opinión de grandes mentes de hombres en su opinión acerca de la Biblia. Voy a leer solamente unas pocas. Este documento se los voy a poner a disposición allí en el portal para que lo lean completamente. Dijo Gene Stratton Porter:
famosa novelista americana. A mi parecer, la onda de crimen que está barriendo hoy este país es el resultado directo de sacar la Biblia de las escuelas y no de hacerle caso en los hogares. Y entre paréntesis diremos que es el remedio para el crimen que se halla hasta hoy en día. Dijo el rey Jorge V de Inglaterra: la Biblia, la cosa de más valor que este mundo ofrece. Dijo Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial: la Biblia es la palabra de vida. Dijo Garibaldi, libertador de Italia: la Biblia es el cañón que dará libertad a Italia. Dijo Víctor Hugo, famoso escritor francés: una Biblia para cada choza. Dijo Napoleón Bonaparte, emperador de Francia: el alma no podrá extraviarse si tiene por guía a la Biblia. Dijo Josué Billings, un famoso humorista: yo creo toda la Biblia, toda ella. No entiendo todo, pero lo creo todo, y no cambiaría mi fe por los conocimientos de ningún hombre. Dijo el general Jackson, expresidente de los Estados Unidos, cuando moría: ese libro, Señor, señalando la Biblia, es la roca en la cual se funda nuestra república. Dijo Thomas Huxley, famoso científico inglés: la Biblia ha sido la carta magna de los pobres y oprimidos. Dijo Horacio Greeley, orador y periodista americano: es imposible esclavizar mental y físicamente a un pueblo que lee la Biblia. Dijo el general U.S. Grant, quien fue también presidente de los Estados Unidos: debemos a la Biblia el progreso que hemos hecho hacia la verdadera civilización, y de ella tenemos que hacer nuestra guía en el futuro. Dijo Gladstone, famoso estadista inglés: la Biblia, la roca inconquistable de las Santas Escrituras. Dijo Goethe, el más grande de los poetas alemanes: la Biblia es un libro de poder efectivo y eterno. Dijo Sir Walter Scott, escritor inglés: tráeme el libro. No hay más que uno. Dijo Benjamin Franklin, patriota y escritor de la independencia americana: mi consejo a los jóvenes es que crean, sí, que tengan una fe firme en la Biblia. Dijo Bacon, reconocido sabio inglés: en ninguna época de la historia del mundo se ha hallado ni religión ni ley que exaltara el bienestar público como lo hace la Biblia. Dijo el general Roberto E. Lee, amado jefe de los ejércitos del sur de la guerra de 1860 en Estados Unidos: es la Biblia un libro en comparación del cual, a mis ojos, todos los demás libros son de menor importancia, y nunca ha faltado en darme fuerza. Dijo el señor Gladstone, primer ministro de Inglaterra: todas las maravillas de la civilización griega juntas son menos maravillosas que el libro de los Salmos y la historia de la relación del alma humana con su Hacedor, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a ver las evidencias internas. ¿Qué dice la Biblia respecto a sí misma? Bueno, esto es lo que la Biblia dice en términos generales. Por ejemplo, Isaías 59:21: el espíritu mío que está sobre mí, y mis palabras que puse sobre tu boca. Y claramente dice que es el espíritu de Dios. Luego en Jeremías 1, del 4 al 9: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: te di por profeta a las naciones, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y eso es en cuanto al Antiguo Testamento. En cuanto al Nuevo Testamento, tenemos la garantía de que iba a ser inspiración a través del Espíritu Santo. Juan 14, 25 y 26, Juan 15, 46, 27, 16, versículos 12 al 15, dice: el Espíritu Santo les dijo: os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que os he dicho, os guiará a toda la verdad, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo esto en el libro de Juan. Eso es en términos generales, pero vamos a ver lo que dijo el Señor mismo.
Cristo mismo. Por ejemplo, en Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A qué escritura se refería? Bueno, alguien podría decir al Antiguo Testamento, y es correcto, pero vamos a ver más adelante cómo también el Nuevo Testamento está incluido. Cristo mismo en Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Luego más adelante el versículo 44, a los discípulos que iban a Emaús, les dijo que lo que estaba escrito de él en Moisés, en los profetas y en los salmos, porque 3 eran las clasificaciones en las que los judíos tenían las escrituras hebreas: Moisés o la ley, que nosotros llamamos el Pentateuco; los profetas, que incluye incluso algunos de los salmos, ese es otro asunto; y el libro de los salmos. Estas 3 clasificaciones es como los hebreos mantenían clasificada su escritura. Y Cristo claramente aquí está diciendo que las escrituras del Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, hablaban de él. Luego en el Nuevo Testamento tenemos primero lo que algunos de los propios escritores dijeron de sus propios escritos. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 2:13. Dice Pablo: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y lo que algunos escritores dijeron respecto de otros escritores. Por supuesto hay muchos otros ejemplos, pero por cuestión de tiempo solamente voy a ver aquí algunos pocos. Segunda de Pedro 3:15-16, por ejemplo. Dice Pedro: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí Pedro claramente está comparando los escritos del hermano Pablo con las otras escrituras, las está poniendo al mismo nivel. Luego Pedro mismo en 2 Pedro 3:2 dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pedro está dando testimonio pues de que estos otros escritores neotestamentarios eran inspirados también. Otra evidencia interna que tenemos de la Biblia no es no solamente lo que la Biblia dice en sí en palabras tales, sino la consistencia, la uniformidad. Por ejemplo, lo que antes se consideraba como supuestos errores de la Biblia, diríamos, cualquiera que en otro tiempo, si la Biblia no fuera escrita por Dios, entonces cualquier persona que la inventó, ¿por qué iba a escribir cosas tan ridículas como, por ejemplo, que Él está sentado sobre la redondez de la tierra, sobre el círculo de la tierra? ¿Y por qué los cálculos del volumen del mar que estaba colocado en las ancas de los becerros que servía de lavado, como al calcular el volumen que contenía de cuántos vatos había ahí? En uno de los libros históricos da una cifra, en otro libro da otra, que era un supuesto error. Cuando ya se han hecho cálculos más recientes,
en donde se ha tomado en cuenta no el grosor del material mismo, los cálculos encajan perfectamente. ¿Cómo sabían quien haya escrito eso, cómo podía haber calculado el volumen de esa manera si no era Dios? ¿Cómo el escritor de Proverbios sabría que él está sentado en el círculo de la tierra cuando todavía se creía que la tierra era plana? En fin. Otra razón de que la Biblia es inspirada, por ejemplo, es que la Biblia no oculta los errores de los héroes bíblicos. Por ejemplo, que Moisés mató a un egipcio, o los errores de David, los pecados de David. Si yo fuera a escribir un libro y quisiera darle autoridad y que la gente lo venerara y lo recibiera, sin cuestionar, yo trataría de eliminar todos esos errores y trataría de eliminar todas esas cosas escandalosas de la vida de estos que supuestamente son los héroes de la Biblia. Pero la Biblia no hizo así. Entonces, para mí eso es otra evidencia de que la Biblia realmente sí es inspirada por Dios. Ahora, para terminar, solamente quiero cubrir estas cosas muy someramente. El alcance de la inspiración. Cuando hablamos de la inspiración, ¿a qué nos referimos? Bueno, primeramente nos referimos al Antiguo y Nuevo Testamento. Aunque es cierto que 2 de Timoteo 3:16, cuando dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios, es cierto que en el momento que se escribió ese pasaje todavía no estaba completo el Nuevo Testamento, ciertamente no estaba cerrado el canon. Y podríamos decir que en cierto modo esto se refería solamente a las escrituras hebreas, al Antiguo Testamento. Pero ya vimos cómo tenemos evidencia de que el Espíritu Santo iba a guiarnos a toda verdad y que iba a recordar las palabras del Señor Jesucristo que le habló a sus discípulos, y cómo los mismos escritores de la Biblia reconocen que esos escritos venían de Dios. Entonces, cuando hablamos del alcance de la inspiración, incluye por supuesto al Antiguo Testamento, pero también al Nuevo Testamento. Otra cuestión en cuanto al alcance de la inspiración es: ¿hasta dónde llega la inspiración? Podemos, por ejemplo, coger una Biblia en cualquier idioma en los tiempos modernos y decir este libro es inspirado, o solamente son los libros originales, o también llamados los manuscritos originales, autógrafa, los que son inspirados. Bueno, hay que tomar en cuenta que en el proceso de la inspiración, canonización, transmisión, traducción y la publicación en los idiomas modernos, es un proceso largo en donde intervienen muchos elementos de carácter humano, y podemos encontrar errores de errata en la Biblia. A lo que me refiero son errores tipográficos, errores humanos. Cuando decimos que la Biblia es infalible y que la Biblia es inspirada, aunque podemos encontrar errores de este tipo, incluso errores de traducción, como he mencionado aquí. Por ejemplo, en mi opinión, en Hebreos 2, cuando dice que lo has hecho semejante, un poco menor que los ángeles, en una de las clases anteriores, hablamos de que se refiere a que lo has hecho poco menor a Dios. No los ángeles, sino Elohim, poco menor a Dios. Es un error de traducción, un error de apreciación, de interpretación. Pero eso no quiere decir que la Biblia misma no es inspirada. Hay que tomar eso en cuenta. Y cuando tomamos un libro, una Biblia moderna, y decimos que es inspirada, por supuesto, nos estamos remontando al original, porque reconocemos que
puede haber un error tipográfico, puede haber un error de otro tipo por causa del elemento canal humano que se utilizó, pero eso no quiere decir que Dios no inspiró la Biblia o que lo que Dios inspiró no es inerrante e infalible. En cuanto a los escritos y los escritores, ¿qué abarca la inspiración? Bueno, ya establecimos esto. Creemos que cuando decimos que la Biblia es inspirada se refiere a lo que Dios inspiró a estos autores humanos a escribir, no a los hombres mismos, porque no todo lo que ellos escribieron era infalible o quedó inspirado o quedó escrito en algún libro canónico en la Biblia. Ya establecimos ese punto, es lo que ellos escribieron y que quedó dentro del canon de la Biblia, lo que es inspirado. Y por último, cuando decimos que la Biblia es inspirada, ¿podemos decir que también es infalible? Bueno, tenemos que llegar a la conclusión de que si Dios es el autor de la Biblia, debemos esperar por el carácter mismo de Dios, por sus atributos de que es santo, que es justo, que es veraz, que su palabra permanece para siempre, y que por su amor por la humanidad, por su deseo de que el hombre sea salvo, etcétera, etcétera, de que Dios no permitirá que su palabra se pierda y se contamine, y muy al margen, otra vez dejando al margen estos errores de tipo humano que se pueden percibir en las versiones modernas. No obstante, en términos generales, podemos confiar en la Biblia y podemos confiar en la promesa de Dios, de que Él nos guiará a toda verdad. Mire, como dice Juan 10, 27, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Uno puede leer la palabra de Dios, aún en otras versiones diferentes, y uno puede saborear, por así decirlo, si las palabras de esa versión son de Dios o no son de Dios. Y yo sé que hay mucha controversia en cuanto a las versiones modernas, que son más fáciles de leer, etcétera, etcétera. En crítica textual hablamos de ese asunto. No recomendamos por lo general versiones modernas, porque no solamente vienen traducidas de los textos equivocados, sino que han utilizado artificios de traducción como el que mencionamos hace un rato, de la equivalencia dinámica, y donde definitivamente hay porciones enteras de la Biblia que han sido manipuladas, han sido adulteradas, han sido eliminados pasajes enteros de la Biblia, y que por lo tanto no podemos recomendar esas versiones. Pero aún así, el verdadero creyente que tiene al Espíritu Santo morando en él, siendo que el Espíritu Santo es el autor de la inspiración, el vehículo de la inspiración. Los santos hombres de Dios fueron inspirados o movidos por el Espíritu Santo, siguiendo las palabras de Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. El verdadero creyente puede percibir la voz de su Señor a través de la Biblia y saber que son las palabras de Dios. Dios les bendiga.